Las noticias se han actualizado un poco tal vez en el internet o medios de comunicación, pero nosotros hoy gozamos de una libertad muy especial. La libertad de congregarnos, la libertad de venir a la casa de Dios y adorar a Dios, escuchar una palabra. Tenemos ese privilegio, tenemos esa bendición, tenemos esa libertad. Pero nuestros hermanos en Medio Oriente están sufriendo. Y el día de ayer estuve viendo alguna información, alguna de estas noticias. Y inclusive las casas de los cristianos son marcadas con la letra N en el lenguaje de ellos, pero con la letra N, que significa nazarenos, los seguidores de Jesucristo. Y llegan a las casas y los sacan. Hace el mes pasado, el Islam envió una orden a todos los cristianos de ese lugar. Y la orden era que tenían 15, 20 días para tres cosas. Uno, renunciar a su fe, renunciar al cristianismo. Si no renunciaban a la fe, tenían que pagar un impuesto a este Islam, que todavía no se establecía, pero tenían que pagarlo si querían mantenerse con vida. Y lo tercero era morir a espada. Muchos cristianos han sido despojados de su lugar, han sido sacados de sus casas, han sido decapitados. Niños han sido decapitados. El mes pasado, días pasados, el 20 de agosto, unos periodistas en público y grabado en video para televisión fueron decapitados por reportar este tipo de noticias. Y es triste cuando usted ve decenas de cristianos que son acribillados, que son decapitados. Es doloroso ver cantidad de niños tirados en el suelo sin su cabeza. Hombres y mujeres que en otros lugares están dando su vida por su fe y por su amor a Jesucristo. Y muchas veces nosotros, que tenemos las comodidades, que tenemos los privilegios, es cierto, en Panamá puede haber crisis, puede haber necesidad, pero todavía mantenemos la libertad de reunirnos, de congregarnos, de hablar la palabra. ¿Cuánto valoramos el amor de Jesús por nosotros? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a entregarnos por amor a Él? Cuando tú puedes ver que tomen, ni Dios lo quiera, a uno de tus hijos y le pongan un cuchillo en el cuello y le diga o niegas a Jesús o le quitamos la cabeza a su hijo. No es fácil. No es fácil. Y ayer alguien me comentaba y decía, pastora, hasta en Cuba, estamos hablando de países latinoamericanos. No he confirmado esa información, pero me dice que también están ocurriendo allá, los cristianos están siendo perseguidos. ¿Qué tiene Panamá que no puede suceder cosas similares? Tenemos un corazón que ama a Dios y que está dispuesto a unirme con mi hermano que está a mi lado y orar para que a mi hermano no le falte la fe en el momento difícil, y unirnos en hermandad y orar por esos cristianos que en otros países necesitan una oración suya, por aquellos niños que quedan huérfanos tal vez, por aquellos padres que se disponen a dejar sus casas y menospreciar su propia vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Sabes qué estamos haciendo nosotros? Pensando si voy a la iglesia, si no voy, si voy a un grupo, si no voy a un grupo. Perdemos el tiempo en pensamientos que no nos edifican y que a la larga no nos convienen. En cambio, estos hombres y mujeres desearían tener una casa, por lo menos una casa, donde reunirse y poder hablar con libertad la palabra de Dios, y nosotros no lo valoramos. Son nuestros hermanos.
en la fe en Cristo. Yo le invito, yo sé que la hermana Silvia oró, pero yo quisiera que usted se pusiera unos 2-3 minutos sobre sus pies y vamos a orar por esos hombres y esas mujeres, esos niños que tal vez en este instante algunos de ellos están siendo tomados prisioneros, llevados cautivos por profesar su fe en Jesucristo. Si tú puedes tomar la mano del hermano que está a tu lado y vamos a orar como un solo cuerpo, como un solo pueblo, como unos solos en Cristo. Todos somos hijos del mismo Rey. No sé, yo solamente te voy a dirigir en la oración, pero pídele a Dios por la paz en ese lugar. Pídele a Dios que le dé fortaleza a esos cristianos. Pídele a Dios que le dé fuerza a esos hombres cabeza de hogar que dicen: mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, tú eres un Dios todopoderoso. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro guía, tú eres nuestro gobernador. Y te amamos, Señor, pero como seres humanos a veces no sabemos qué decisión vamos a tomar en un momento como este. Pero, Señor, yo admiro a estos hombres y mujeres de Dios, siervos y siervas tuyas, Señor, que están pasando momentos difíciles, han entregado su vida por amor a ti. Pero aquellos que quedan, aquellos que están con vida, Señor, dale la fortaleza, dale las fuerzas que necesitan, Señor. Dale, Señor, el ánimo que necesitan, el gozo de Dios, la paz de Dios, Señor. Ayúdalos a mantenerse firmes en todo momento, Señor, profesando su amor a Jesucristo, profesando su fe en Jesucristo, Señor. Nos unimos, Señor, a la oración de muchos cristianos alrededor de todo el mundo, para que tú fortalezcas a este pueblo, para que tú fortalezcas esta nación, Señor, para que en el nombre de Jesús sea enviada la paz a ellos, Señor, a tu pueblo, a tu gente, Señor. Glorifícate, Señor, en medio de los tiempos, Señor. Date a conocer, oh Dios, que el derramamiento de sangre sea para salvación de muchos, sea para conversión de muchos, porque la sangre de tus hijos derramada no correrá en vano, Señor. Glorifícate ahora, Señor, aún en esos niños, aunque ellos no entiendan lo que pasa a su alrededor. Muéstrale tu amor, Señor. Que sientan tu amor, que sientan tu presencia, que sientan como tu mano, como tu brazo los acoge, los recibe, Padre. Ayúdanos a nosotros que estamos acá, Señor, a no perder el tiempo en pensamientos, Señor, que no nos edifican, sino que ayúdanos a valorar lo que tenemos. Ayúdanos a valorar, Señor, la oportunidad, el privilegio, el tiempo que tenemos de estar en tu casa, de poder adorarte, de poder levantar mis manos con libertad. Ayúdame, Señor, a valorar un mensaje, una palabra, un tiempo, Señor, en tu presencia. Señor, aunque otros, Señor, tal vez lo anhelan, lo desean, tú me has dado a mí ese honor, tú me has dado a mí ese privilegio. Que yo para ti no tenga agenda, Señor, sino que tenga disposición y amor hacia ti y hacia tu obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él vive, y porque Él vive, nosotros vivimos. Amén. Yo quiero compartir con ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero compartir una escritura, tal vez un solo verso, pero quiero compartir con ustedes en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, vamos a leer el verso 32. ¿Lo tienen? Evangelio de Lucas capítulo 12, el verso 32. Vamos a esperar que todos lo tengan.
Lucas capítulo 12, verso 32 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Este capítulo del Evangelio de Lucas, si usted lee los pasajes anteriores, los versículos anteriores, y el mismo capítulo entero, es solo todo lo que el mismo Jesús habla. Yo no sé cuántas Biblias de las que usted tienen las letras de Jesús en rojo. Y si usted nota, casi todo el capítulo 12 está en rojo. O sea, son palabras dadas directamente por Jesús. Jesús mismo hablando en el capítulo 12. Y si usted lee los versículos anteriores, Jesús le está advirtiendo al pueblo varias cosas. Y le está enseñando al pueblo que tienen que cuidarse de varias cosas. Entre ellos, usted puede leer en el versículo 1 del capítulo 12, que tenemos que guardarnos de la levadura de los fariseos, que tenemos que guardarnos de la hipocresía. ¿Estamos aquí? Amén. Tenemos que guardarnos de la hipocresía. Eso no existe aquí, gloria a Dios, aleluya. Pero aún así Jesús advierte a su pueblo que nosotros tenemos que guardarnos de eso. Porque la hipocresía muchas veces es una actitud del corazón. La Biblia lo dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y sigue advirtiendo y le dice más adelante, en el verso número 5, que no debemos tener temor de las cosas que nos sucedan. Y Jesús advierte y dice: más bien, ténganle temor a aquel que puede arrebatar tu vida y enviarte al infierno o llevarte al infierno. ¿Me estoy explicando? Sigue diciendo el capítulo 12, en el verso 15: mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia. Yo sé que ustedes entienden lo que es la hipocresía. Yo sé que ustedes entienden lo que es la avaricia. La hipocresía es la gente que tal vez aparenta ser algo que realmente no es. Es una persona que vive de apariencia. Jesús dice: cuídense de vivir en apariencia. Yo no quiero un pueblo que viva de apariencia. Que en la iglesia somos los santos, aleluya, gloria a Dios, y en la casa somos otra cosa. Que en la iglesia hablamos un lenguaje espiritual, pero en la calle hablamos un lenguaje carnal. Guárdense de eso, apártense de eso, porque eso no les conviene. Eso no es la manera en que vive mi pueblo. Esa no es la manera en que deben actuar los hijos de Dios. Y también le dice en el verso 22: cuídense de la avaricia, no estén amando el dinero, buscando el dinero solamente, pensando en la plata, en la plata, en la plata, porque la avaricia es amor al dinero. La gente que ama la plata nunca, escúcheme esto, nunca lo que tiene le es suficiente. Siempre siente que le hace falta. Si tuviera, compraría. Siempre siente que lo que tiene es poco, aún así tenga $1 millón. Y en su mente y en su corazón no hay otro afán que ganar plata, que tener plata. Y el día que no tiene plata está lleno de amargura, está lleno de frustración, está lleno de enojo, está lleno de ira. No te puedes ni acercar a esa persona. ¿Están aquí? Amén. Entonces en el verso 22 dice Jesús: no os afanéis por vuestra vida, que coméis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. En el verso 29 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro
tenéis necesidad de todas estas cosas. Yo no estoy diciendo, porque a veces se malinterpreta lo que uno dice, yo no estoy diciendo que usted no debe ser una persona prudente y pensar en que tiene que alimentarse y pensar en que tiene que vestirse. No. Jesús está diciendo, no andes ansioso por eso, no andes inquieto por eso, pierdes la paz, pierdes la tranquilidad, pierdes el gozo, pierdes la serenidad, estás enfocado en las cosas del mundo. Jesús dijo, eso piensa la gente del mundo, el que no conoce a Dios piensa así y vive así. Pero vuestro Padre, mi Padre, tu Padre, sabe de qué tú tienes necesidad. Pero como decía el día viernes, a veces somos malagradecidos. Cuando le clamamos a Dios, estamos en un momento de angustia y necesidad, y Dios nos responde, se nos olvida por lo menos darle gracias, Señor, por esto y por aquello. En una ocasión, una mujer tenía su empleo, y tenía a su esposo y sus hijos y su casa, y siempre estaba afanada, y que los hijos y el esposo, y siempre estaba tratando de atenderlo y hacer todas las cosas bien. Y un día tenía una cita médica y se había enredado con los hijos y atendiendo, y el esposo y el trabajo, y iba tarde a la cita, iba en el carro afanada. Cuando llega al estacionamiento, todos los estacionamientos están llenos, están ocupados, y ella, ay, ¿dónde me estaciono? Y voy tarde, y se para en un lugar y le dice, Señor, dame un estacionamiento, por favor, dame un lugar. Y dice que ella no había terminado de hablar cuando un carro va saliendo de la mejor posición en el estacionamiento, y esta, ay, Señor, olvídalo, ya encontré uno. A veces nosotros actuamos así. Ay, no, Señor, ya, es que fue por mi fuerza, es que fue por mi cara, es que fue por mi título, es que fue... No, dale gracias a Dios que Él fue el que te abrió la puerta. Porque a veces actuamos de manera ingrata. Jesús mismo, la palabra misma lo dice, antes que tú hables y tú termines, ya Él sabe de qué tú tienes necesidad. Y a esta mujer le pasó así. Antes que ella terminara, ya el Padre le estaba dando el estacionamiento, pero ella, por andar en el afán, y por andar en la inquietud, y por andar en la zozobra, no percibió que era Dios el que le estaba dando la respuesta. Y a veces el pueblo de Dios, cuando anda muy afanado, cuando anda muy angustiado en las cosas del mundo, ni siquiera te das cuenta que Dios es el que te va abriendo las puertas, que Dios es el que te responde la oración, y nos olvidamos. Y nos llenamos entonces de temores, nos llenamos de la avaricia. Si yo tuviera, y yo quiero tener plata, y quiero esto, y quiero esto, y quiero lo otro. Y llegamos al verso 32. Jesús dice, no temáis, manada pequeña. ¿Cómo está comparando Jesús a su iglesia, a su pueblo? ¿Con qué? Con una manada de ovejas, obviamente. Jesús está hablando a sus hijos y les dice, no tengan miedo, manada pequeña. Y yo me puse a pensar en las ovejas. Y yo decía, ¿qué cosas le dan miedo a una oveja? Cuando Jesús dice, no teman y no tengan miedo. Y me puse a investigar qué cosas le dan miedo a una oveja. O cuáles son las debilidades de una oveja. Y se puede sorprender usted de las cosas que uno encuentra. Y una de las peculiaridades en la oveja es que la oveja es muy tímida, muy apacible. Por eso el salmista habla, el Salmo 23 que leyó la hermana Miriam, junto a aguas de reposo me pastorearás. Porque cuando la oveja escucha que la corriente de agua suena mucho, es una corriente muy fuerte, muy pesada, y ella tiene miedo y no se atreve a llegar ahí. A su nombre. Ella sabe que si se mete en esa corriente de agua, su lana se va a llenar de agua y se hunde
y se ahoga. Y por eso tienen miedo. ¿Sabe? Cuando tú tengas miedo y sientes que las dificultades son tan fuertes que piensas que te vas a hundir, que te vas a ahogar, hay un pastor que te dice: manada, no tengas miedo, no tengas miedo. Puede sonar cualquier crisis, puede sonar cualquier dificultad y aún pienses que te vas a ahogar. Ahí está tu pastor que te dice: no tengas miedo. No tengamos miedo. Que si me falta el dinero, que si me falta el vestido, que si me falta lo otro. Y dice Jesús: no tengas miedo. A su nombre. Otra peculiaridad de la oveja es que es tan sensible que cuando ella siente el peligro y siente miedo, cuando sale huyendo, que ella va a huir, no se da cuenta que al huir se va a un peligro mayor, porque como su vista es corta, ella no encuentra la salida precisa, y en vez de buscar la salida precisa se tropieza y se va a un escape peor del peligro en que ella se encontraba. No sé si me estoy explicando. Y sabe, muchos cristianos les sucede lo mismo. Cuando están en problemas, cuando están en dificultades, cuando están en crisis y tienen deuda, dice: voy a pedir un préstamo para salir de todas estas cuentas. Y lo que estás haciendo es salir de un problema menor para meterte en otro mayor. Estás tapando un hueco con otro hueco. Así somos las ovejas. A su nombre. Ay, Dios. ¿Cuánto necesitamos a un pastor? ¿Cuántos aquí no le ha pasado que están en una dificultad y lo primero que dicen: ay, voy a empeñar el televisor, voy a empeñar el reloj, voy a empeñar esto? ¿Cuántos? Y cuando vas a ver intereses al 20, 30, 40% y al final quedas pagando el televisor y 2 televisores más. Y pensaste que con una cosa iba a solucionar la otra. Así son las ovejas. Cuando están en un peligro y piensan huir, lo que hacen es meterse en un peligro mayor que el que tenían al principio. A su nombre. Pero Jesús dice: no tengan miedo, manada pequeña. Le voy a decir por qué. Pero primero voy a adelantarles cómo somos, cómo a veces nos comportamos como ovejas. A su nombre. Tercero, ¿están aquí? Cuando la oveja va por un camino angosto, ella no siente miedo cuando va guiada de su pastor. ¿Me estoy explicando? Cuando ella va por un camino angosto y va guiada por su pastor, ella no siente miedo. ¿Por qué? Porque ella sabe que si su pastor la está guiando, no la va a tropezar, no la va a dejar caer, la va a proteger. Amén. Pero el reino de Dios es el que nos ha sido entregado. Ahora, la pregunta que surge es: ¿cómo es este reino? ¿Qué es un reino? Un reino es un gobierno, es un sistema, es el modo de Dios. Es la voluntad de Dios. Y dice la palabra que en cada uno de nosotros Él ha puesto su reino. O sea, en cada uno de nosotros Dios ha puesto su voluntad. Dios ha puesto su propósito. Dios ha depositado un plan en nosotros. Cada uno de ustedes andando es un pedacito del reino de Dios que está aquí. Y Dios quiere que tú y yo traigamos una influencia divina a este mundo terrenal. Por eso no es del pueblo de Dios, no es de la gente que vive bajo el reino de Dios, que influenciamos en avaricia o en hipocresía o en afanes o en angustia. El plan de Dios es que nosotros influenciemos un reino de gozo, de paz y de armonía en medio de los tiempos. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora, yo quiero que usted lea conmigo. Abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 14.
Romanos capítulo 14, el verso 17. ¿Lo tenemos? Los que están alegres dicen amén. Santo Dios. Los que están alegres dicen amén. Ahora sí, más o menos. El verso 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Cómo es el reino de Dios? No es comida, no es bebida, no todo es despilfarro. Eso es el reino de Dios, cuando todos tenemos la pancita llena, cuando tenemos plata en el bolsillo, cuando hay para hacer fiesta. Ese es el reino. No, en eso no consiste. A su nombre. El reino de Dios consiste en justicia, en gozo y paz. Ahora, también yo me puse a buscar un poquito, porque ahí dice la palabra, el reino de Dios no es comida y no es bebida, pero hay ovejas que son muy comilonas. Y yo me puse a buscar un poquito, ¿cómo es la oveja comilona? Obviamente que es gorda, se hincha. Pero hay una peculiaridad muy diferente en la oveja comilona a la oveja común. La oveja comilona es una mezcla de raza. Es una mezcla que hace que la oveja sea comilona. Y sabe, así hay muchos cristianos que son ovejas comilonas. Son una mezcla de todo. Se van para allá y escuchan el de allá. Se van a la doctrina de allá y escuchan la de allá. Se van a la oración fuerte. Se van a esta, se van a lo otro. Hay pastores que allá tienen Biblia y cantan los mismos coritos. Y te llenas de esto y te llenas de lo otro. Y eres una oveja comilona, pura lana, puro bulto. Pero no hay en ti esa efervescencia de querer producir e influenciar el reino de Dios en la tierra. Miren, algunos están captando la palabra y otros están tratando de digerirla. Pero yo les quiero decir que lo esencial en esta mañana es que entendamos algo. A nosotros se nos ha dado el reino. A nosotros se nos ha dado el poder. A nosotros se nos ha dado el gozo, se nos ha dado la paz. A veces perdemos la paz. A veces perdemos el gozo. Cuando las cosas no salen como quieren, perdemos el gozo, perdemos la paz. Y Jesús dijo, a ti te di el reino. A ti te di para que tengas gozo. Él no está condicionando tu gozo a las circunstancias. Él no está condicionando tu paz a las circunstancias. El gozo es una decisión muchas veces. Porque aunque yo no tenga lo que yo desearía tener hoy, eso no va a pagar mi gozo. En mí tiene que haber una sonrisa, tiene que haber un espíritu diferente, tiene que haber una actitud diferente. En mí está el reino de Dios, por eso tengo gozo, por eso me decido a ser diferente. Porque aunque yo estoy en esta tierra, no soy de esta tierra. Mi manera es otra, mi gobierno es otro, mi sistema es otro. Yo no me amoldo a este sistema terrenal. Que la gente está feliz cuando el político de su preferencia está en alto. Porque mi político no es el que me da la paz. A mí me da la paz mi rey, que se llama Jesucristo. Todo reino tiene su rey. Y mi rey se llama Jesucristo. Y él dijo, a ti te he dado el reino, a ustedes les he dado el reino. No les he dado para que anden afanados o para que anden angustiados, para que anden ansiosos. Les he dado para que tengan paz, para que tengan gozo, para que tengan justicia. ¿Y cómo se aplica la justicia de Dios cuando nos ha dado el reino? A su nombre. Yo no quiero que nadie salga así como enredado. Pero si nosotros habláramos de justicia, la justicia del hombre, la justicia en Panamá, ¿qué está produciendo? Dígame. La justicia en Panamá está produciendo
tristeza, desesperación. La justicia está produciendo en mucha gente decepción, desconfianza. Ya la gente no confía en los policías como antes. Pero Jesucristo dice que el reino de Él nos produce justicia. En otras palabras, el reino de Él produce seguridad, produce confianza, produce tranquilidad. Tú sabes que en los brazos de Él estás seguro. Tú sabes que con Él nadie te puede hacer daño. Tú sabes que con Él tus lágrimas, tus peticiones son respondidas. Ese es el reino que Jesús nos ha dado a nosotros. Nosotros tenemos que atraer ese reino y que la gente que no conoce a Dios, al vernos a nosotros, queden impactados, quieran pertenecer a este reino. ¿Cuánta gente no está sedienta de paz? Y no estoy hablando de la paz que tiene que ver con la riqueza. No estoy hablando de la paz que tiene que ver con un título. Estoy hablando de la paz que sientes en tu corazón. Cuando estás seguro que tienes una buena relación con Dios, que tienes una buena relación con tu prójimo, que tienes una buena relación con tus vecinos, con tu familia. Hay muchos cristianos que dentro de su propia familia de sangre no se llevan, no se hablan, no se tratan, ni siquiera se llaman por teléfono. No saben de sus seres queridos desde hace 5 o 10 años. Estoy hablándole de cristianos. Inclusive de sus propios hijos que se fueron a un lugar a vivir y nunca más se comunicaron. Tienes paz en tu corazón. ¿Estás seguro que el reino de Dios los está dejando fluir dentro de ti? Mire, yo lo he contado aquí muchas veces. Cuando yo me convertí al Señor, yo tenía más de 5 años que yo no me hablaba con mi propio hermano. No cruzábamos palabras. Podíamos vivir bajo el mismo techo y nos podíamos encontrar, pero no nos hablábamos. Y cuando yo me convertí al Señor, Dios trató con mi corazón y mis pensamientos, mi vida. Y yo no me puse a pensar quién tenía la razón, quién había hecho mal. Yo simplemente quería experimentar la paz de Dios en mi corazón. Y yo dije, Señor, yo lo voy a hacer y yo estoy dispuesta a pedirle perdón. Sin preguntar, sin explicar, yo lo voy a hacer. Solo dame la oportunidad, dame el momento preciso y yo lo voy a hacer. Se presentó la oportunidad, nos encontramos frente a frente y le dije, yo quiero hablar contigo. Quiero pedirte que me perdones por lo que sea que te haya hecho, perdona. ¿Sabes? Él me abrazó y me dijo, no te preocupes, no ha pasado nada entre nosotros. Pero hay cristianos que tienen cosas en su corazón, inclusive en contra de su propia familia, de sus seres queridos. Que si mi mamá me dijo, que si mi mamá me abandonó, que si no me apoyó, que si me criticó. Mire, es tiempo de que el reino de Dios se manifieste en tu corazón y en tu vida. Y que sientas la paz de Dios, que sientas la justicia de Dios, que sientas que estás en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que te cuida, que te protege, que desea lo mejor para ti. Tenemos el privilegio de estar con vida hoy. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu familia, que abrazaste o hablaste con tus seres queridos que no viven cerca de ti? Porque no estoy hablando solo de los que viven en tu casa, los que no viven cerca de ti. Háblales, llámalos, ¿cómo estás? Sabes que te amo, sabes que te aprecio, sabes que siempre te recuerdo. No cuando llega el momento entonces de la despedida final, es que viene, ¡ay! Todo el mundo llorando, qué bueno era, cuánto lo quería. No. Es ahora. Es ahora. Yo quiero exhortarte en el amor del Señor, que al salir de este lugar hoy, si tú estás pasando por algo así, lo primero que vas a hacer es llamar a esa familia.
o vas a buscar la manera de comunicarte con esa persona. Así sea que viva en Chiriquí, en Colón, por allá donde esté. Pero empieza a cultivar el reino de Dios en tu corazón y que sientas paz, que sientas gozo. ¿Cómo puede ser que un cristiano lavado en la sangre, a quien Jesús ha dicho, mi Padre te ha dado el reino, oiga, siempre usted lo ve con una cara churrada, siempre usted lo ve con palabras negativas? El que es del reino de Dios habla el lenguaje del reino. Nosotros no podemos andar hablando un lenguaje negativo, un lenguaje mundano, un lenguaje terrenal. Tenemos que hablar el lenguaje del cielo. Ahí se habla autoridad, ahí se habla con fe, ahí se habla creyendo. Cristiano que, ay pastor, es que a mí todo me sale mal, es que yo estoy salado, es que yo nací, estoy salado, es que no, ¿qué pasa? Tú eres del reino de Dios, tú eres de parte del Rey de Reyes, tú tienes un reino en tu corazón, tienes el poder, tienes la paz. Empieza a declarar y a desatar. Muchas cosas no logramos porque, como les decía hace unos días, por la manera en que hablamos. Pertenecemos a un reino, caminemos como el hijo de un rey, hablemos como hijo de reyes, oiga, platique como hijo de rey. ¿Qué anda usted hablando cosas que no le edifican? A su nombre. Para nosotros es un poco difícil entender cómo se vive la vida de un reino, en un palacio. Pero si usted pudiera documentarse un poquito y ver en España, en Europa, cómo se vive, cómo viven estos reyes, oiga, hasta su manera de caminar, su manera de sentarse, su manera de vestir, su manera de hablar, de saludar, no es la común del pueblo, porque ellos son los del reino, ellos son los hijos del rey. Esta joven que se casó con el príncipe famoso de la difunta, esa joven era una joven del pueblo. Ustedes conocen la historia. Era una joven del pueblo, una periodista común del pueblo. Y cuando oficialmente ellos llegan a ser novios, oiga, ella tuvo que pasar por un proceso de cómo ella debía caminar, de cómo ella debía hablar, de cómo ella debía saludar, de cómo debería sentarse. Ella tuvo que pasar ese proceso porque iba a pasar de una cultura a otra, iba a pasar a ser parte de un reino. Ustedes y yo hemos pasado a ser parte de un reino. Tenemos que aprender a comportarnos diferente, a tener una mentalidad diferente, actitudes diferentes. Jesús dijo, guárdense de la hipocresía. Eso no es del reino. Que si que tú supieras que Oscar, tú vienes como él, y cuando está Oscar aquí lo abrazas y le dices que lo amas. Jesús dijo, guárdense de eso. Eso no es de mi pueblo. Fuera la hipocresía. Fuera la hipocresía. Fuera la hipocresía. Eso no nos toca a nosotros. Hay un dicho común que dice algún predicador, dice, yo prefiero estar un rato con un poquito de hipócritas en la iglesia que pasar toda la eternidad con todos los hipócritas juntos en el infierno. Porque si te encuentras alguno, porque a veces a la fiesta llegan algunos que no son vestidos de fiesta, ¿verdad? Pero si te encuentras alguno de esos cristianos, así como medio sancochado, así como medio hipócrita, no te dejes influenciar, no te dejes llevar. Tú, como el reino que te ha dado tu Padre, tienes que influenciar sobre ese hipócrita. A su nombre, a su nombre. Si alguien le incomodó, no lo dije por ti, no conozco su vida, pero sí te quiero decir, Jesús vino para que no tengamos miedo. Basta ya de los afanes, basta ya de estar pensando solo en la plata y la plata y la plata y la plata y la plata. Que si pudiera hacer por ti, te desayunaras un billete de $100.
No digo que sea malo, porque el dinero es necesario. Pero yo no puedo amar las riquezas, yo no puedo amar el dinero. Porque el dinero es el Dios Mamón, usted sabe. Y si tú amas las riquezas, estás diciendo que el Dios Mamón es más fuerte que el Dios Todopoderoso. Estás confiando más en el dinero que en Dios. Nabucodonosor se llenó su corazón de soberbia y dijo: todo esto que yo tengo, lo tengo porque soy tan poderoso, tan fuerte, tan inteligente. La riqueza que he logrado, cuán grande soy yo, Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que fue llevado allá con las bestias del campo y comía hierba y le crecieron uñas como un animal. Porque Dios le dio a entender a este hombre que no puede ser la riqueza un Dios más grande que el Dios Todopoderoso. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, oiga, se lo debemos a Él. Se lo debemos a Él. Dale un aplauso a Dios Todopoderoso, aquel que todo lo puede, todo lo suple, todo lo conoce. No te afanes, no te envanezcas, no seas avaro. Jesús dijo: no teman, no se afanen por esas cosas. Si hay algo más grande que mi Padre les ha dado, hay algo más grande que el dinero, hay algo más grande que el vestido, hay algo más grande que la comida, y es su reino, y te lo ha dado. Oiga, qué poderoso eso. Te ha dado Dios lo más grande, que es su reino. En el reino de Dios, mire, ahí no hay enfermedad, ahí no hay dolor, ahí no hay escasez, ahí no hay miseria. Porque yo no tengo plata ahora para cenar. Dios lo llena todo. Dios lo llena todo. Dios lo sabe todo. Pero Él requiere que sus hijos hablen con Él, le expresen, le digan: Padre, necesito, Padre, tú conoces mi necesidad. Mire, cuando uno está en crisis o necesidad, es el mejor momento de acercarse a Dios. Es el mejor momento de acercarse al Padre. Yo le conté a ustedes la anécdota de un predicador que tenía su hija viviendo en un lugar lejano. Pero él tenía los medios económicos, él era una persona adinerada y siempre tenía en su casa, siempre tenía la cena, siempre tenía la nevera, siempre había provisión en abundancia, él siempre tenía. Y su hija venía de vez en cuando a visitarlo. Y un día vino a visitarlo: papá, ¿cómo estás? Y todo el saludo y lo demás. Pero ella va directo a la cocina y abre las gavetas y empieza a sacar, y empieza a sacar, y empieza a sacar, y abre la nevera y empieza a sacar, y él solo se le queda viendo. Él viene de por allá y me viene a sacar las cosas, pero ella empezaba a sacar el arroz, el pollo, las cosas, y él le dice: ¿qué estás haciendo? Y él dijo: espérate, es que estoy en la casa de mi papá. En la casa de mi papá no tengo que pedir permiso, solo tomo las cosas que yo necesito. Oiga, si es el reino de Dios, pero tú estás en el reino de Dios, tú tomas lo que tú necesitas de ese reino. Porque a veces, hermano, las cosas no suceden porque desconocemos la autoridad y la bendición que Dios nos ha dado. Cuando tú tienes autoridad, tú hablas y tú llamas las cosas que no son como si fueran. A su nombre, a su nombre. Así que aunque no tengas hoy en la estufa, tú te vas a parar frente a esa estufa, frente a esa nevera, y la vas a abrir y vas a declarar: aquí hay arroz, aquí veo pollo, aquí veo leche, aquí veo queso. Vas a declarar con tu boca. A su nombre. Y que otros digan que están locos, digan que ese es el lenguaje del reino. El lenguaje del reino no es igual al lenguaje del mundo. ¿Qué habla el mundo? ¿Qué escucha usted en las noticias? Que mataron, que se llevaron, que robaron, que hicieron. Ese es el lenguaje del mundo. Que va a aumentar la gasolina, que va a subir el arroz, que va a subir la yuca, que el ñame, que la carne. Ese es el lenguaje del mundo. Pero ¿qué te dice el lenguaje del reino? Toma por fe, declara por fe, háblale las cosas que no son como si fueran. Ese es el lenguaje del reino. ¿De dónde eres tú? ¿A qué reino perteneces? ¿Al reino de este mundo o al reino de Dios? Basta ya
de andar como con una cara de derrotado. Basta ya de andar como con una cara de luto todo el tiempo. Padre seguido, tu Padre es un rey. Tu Padre es el Señor de señores. Tu mentalidad es diferente. Tu actitud es diferente. Usted sale a la calle y la gente solo se queja de todo, de los buses, de la chiva, del taxi, de todo. Nosotros tenemos que influenciar en ellos. Nosotros tenemos que llevar el reino de Dios a ellos. Iglesia Cephal, quiero terminar diciéndoles, Jesucristo nos ve a nosotros como una manada de ovejas, que muchas veces sentimos miedo, sentimos inseguridad, muchas veces queremos huir de una situación, pero nos metemos en otra. Y Jesús te dice esta mañana, no tengas miedo, manada pequeña, no estás solo, tienes un pastor, tienes un rey que te gobierna. ¿Sabe? Muchos de ustedes han sentido miedo, muchos de ustedes han sentido temor y han dicho, si yo sigo así, aquí a 5 años, a 10 años, yo no voy a tener cómo vivir. Muchos de ustedes han dicho, y si me faltan las fuerzas, ¿cómo voy a sustentar a mi familia? Seamos sabios y prudentes. Tenemos un rey